vida, And he was cursing a religious system that does not bear life. que tenía muchas actividades, They had a lot of activities, pero no había vida. but didn't have life. Era algo ficticio. It was something that was fictitious. Él quería aprovechar esta ocasión He wanted to take this opportunity para dar una lección a sus to discípulos, show a lesson to his disciples. que si no se mantenían conectados a la fuente, That if they didn't maintain themselves connected to the source, iban a secarse también. they would dry up and wither as well. Y en Israel había mucho maestro en aquella época, And in Israel at the time, there was a lot of teachers of the law, pero no tenían fruto. but they weren't bearing fruit. Y las buenas conexiones And good connections son las que traen fruto. are what bear fruit. Por eso tú como hijo y hija de Dios That's why you as a child or a child of God, tienes que saber con quién te estás conectando. you have to know with whom are you connecting yourself. Porque puede traer honra o deshonra a tu vida. Because it can bring honor or dishonor to your life. Cristo lo quería introducir a ellos Jesus wanted to introduce them in this moment al nivel de lo sobrenatural. on levels of the supernatural. ¿Cuánto le gusta lo sobrenatural? Who likes the En lo supernatural? sobrenatural hay dimensiones The supernatural, there are y dimensions. hay altura. There are heights. Cristo le estaba diciendo a ellos Jesus was explaining to them que una palabra en fe y poderosa que tú digas that a word that is given in faith that you say puede cambiar el ambiente y el destino hacia el cual tú te diriges. Alabado sea Cristo. can change the journey that you walk on. Bless your name. Entonces Cristo quería introducirlo a ellos a ese nivel. Gloria a Jesus Dios. was trying to introduce to them that level. Y le decía a ellos esa palabra. And he said to them this word. Todo lo que no da fruto Everything that does not bear fruit se va a secar. will wither up and dry. Jesús dijo, Jesus said, yo soy la vid verdadera I am the true y light, vosotros pámpanos. and I am the true vine, Y and sin you are the mí branches. nada podéis hacer. Without me, you can do nothing. Por eso Jesús quería que ellos caminaran, That's why Jesus wanted them to walk, no por lo que veían, not by what they saw, sino por lo que decían. but by what they say. Porque en 2 Corintios 5:7 2 Corinthians 5:7 dice que caminamos por fe y no por vista. says we walk by faith, not by sight. Pero hay una versión que But dice there is actually a version that says que vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. we live by what we believe, not by what we see. Entonces lo que tú crees está conectado So what you believe is connected a lo que tú estás viviendo. to what you are living. Jesús quería que la naturaleza divina de Él What Jesus wanted was for his divine nature alterara, cambiara to change la naturaleza humana de ellos. the human nature that they had. Jesús quería que ellos entendieran Jesus wanted them to que understand ese cambio iba a suceder that that would happen a medida according que to ellos caminaran más cerca de Dios. the way that they walked closer to God. Por eso en Génesis 5:22 Which is why in Genesis habla 5:22, la historia de un hombre que se llama Enoc, it tells us a story about a man named que comenzó a caminar con Dios Enoch who began to walk with God y se alejó tanto de la casa donde él vivía and left the home where he lived y se acercó más a la casa de Dios, and walked closer to the house of the Lord. que Dios me imagino que le diría, And I can imagine that God, ¿y por qué no te quedas aquí esta noche? would have ¿Por said, qué no te quedas esta noche? why don't you stay here tonight? Se alejó tanto de la dimensión natural He left so much his human nature que ya estaba la dimensión de lo sobrenatural. that he was starting to walk in the supernatural nature. Por eso él cambia de dimensión natural a lo sobrenatural. That's why he can change a natural dimension into a supernatural. Entró a la dimensión de la luz. He began to walk into a dimension of Y si light. usted lee Juan capítulo 1, If you read John chapter 1, dice que Jesús es la palabra, it says that Jesus is the Word. es el verbo He is the Logos. y es la luz. He is the light. Si usted sabe, If you know la luz viaja the old light, a 298,000 kilómetros por segundo. do you know that light travels at a very high speed? Si yo monto If I put la palabra sobre la luz, the word over light, la luz llegará primero que el sonido. light reaches faster than sound. Pero si yo monto la palabra que es Cristo But if I put the word, which is sobre Jesus, la luz que es Cristo, over the light of Christ, cuando yo llegue a 80, 90 años, when I get to cuando llegue a 80, 80, 90 años, 90 years, allá va a estar esperando por lo que yo declaré ahora en el presente. it'll be waiting for me what I declared in the present. Todo tiene que ver con lo que yo declaro y creo en mi corazón. Everything has to do with
what I declare and believe in my heart. Por eso la Biblia habla That's what the Bible speaks of, que Dios nos ha dado la orden de bendecir, that the time has come to bless. decretar. And God has given us the order to declare, to bless. La palabra de Dios establece The Word of God que establishes usted y yo somos reyes y sacerdotes. that you and I are priests and kings. Y los reyes lo que hacen es que decretan. And what kings do is they decree things. Y lo que declaran son los siervos que están alrededor de los reyes. And what they declare too are the servants that are around the king. Por eso es que cuando Daniel fue lanzado en el foso de los leones, That is why when Daniel was put into the lion's den, el rey no podía cambiar decreto. the king was able to change his own Y decree. Dios tuvo que guardar a Daniel en el foso de los leones. And God had to protect Daniel where he was in the lion's den. Usted tiene el poder You have the de power to cambiar el ambiente en el cual usted se encuentra. change the atmosphere that you find yourself Tiene in. el poder You have the power de to cambiar su familia, change your sus hijos, your su children, esposo, your el ambiente que trabaja, porque la palabra de Dios es que usted a otro. A veces es difícil entender esto, Sometimes it can be difficult to understand this porque hemos estado tan atados a esto natural, because we're so bound and so used to this nature of ours que es difícil conectarnos con lo that sobrenatural, it's very difficult to connect with the supernatural. porque hemos pasado tanto tiempo por el sistema de lo natural, We've walked so much in a natural system, y en el sistema de lo natural todo se analiza. and in the natural system everything is analyzed. Siempre hemos pensando y dándole mente We're always thinking in our minds de dónde hemos venido, of where we've come from, y estamos siempre culpando a otros and we're always blaming others por lo que no estamos pasando. for what we're experiencing. Ya tú sabes de dónde tú vienes. You know where you come from. Hay un famoso filósofo norteamericano, There's a famous American philosopher, siempre mi hija me corrige en la pronunciación, Mark Twain, ¿qué? Mark Twain. Mark Twain. Te lo dije, ¿no? ¿Verdad? Que él decía que había dos fechas importantes en la vida. He said there were two important days in your life: El día que naciste the day you were born, y para qué naciste. and for what you were born. ¿Para qué tú le dándole mente a tu pasado? Why do you think so much about your past? Y culpando cómo te criaron. And blaming those the way that you were raised, Que tu mamá te abandonó. that your mother abandoned Que tu you, papá te abandonó. that your father left Que you, fuiste abusada. that you were abused, Que te maltrataron. that you were Que mistreated. no te dieron el cariño que tú tenías. What affection you never Olvídate received. ese pasado. Forget about those abuses. No in te the mantengas past. tu vida Don't mirando remain in your life looking por el mejor retrovisor de tu vida. at a mirror of retrospect in your life. Cuando tienes toda una vida por delante, When you have a whole life ahead of you, tú eres el responsable you are de responsible establecer tu destino. of establishing your destiny. Olvídate del pasado, que en el pasado pasó. Tú conoces y sabes dónde vienes. Lo importante es enfocarte al futuro, hacia dónde vas. Porque mientras sigas pensando en el pasado, no vas a avanzar y lograr conquistar lo que Dios tiene para ti. You'll never be able to walk toward and conquer what God has ahead for you. Todo lo analizamos. Everything we analyze, Todos pensamos cómo Dios lo va a hacer. we always think, how is God going to do it? Se dice que lo más difícil But they say what the hardest thing es hacer que creyentes crean. is, Que creyentes crean. is for a believer to believe. Se dice que la causa del ateísmo en el mundo It's said that the cause of atheism in the world es la doble vida que viven los cristianos. is the life that Christians live. Porque confesamos un Dios poderoso aquí, Because we confess such a powerful God. que creemos que es posible hacer todas las We cosas. believe it's possible to do all things. Y después cuando estamos pagando los biles But then when we're paying our bills, o en el supermercado, when we're in the supermarket, decimos, pero ¿cómo lo podré hacer? we say, how am I going to do this? No me alcanza, I just don't have enough. porque es imposible Because it's que impossible con una botellita de aceite, for with a little bit of a bottle of oil, en el tiempo de la viuda, in the time, the ancient times of the se widow, llenaran toda la vasija de Walmart, Home Depot y luego que había en aquella época. she was able to fill all of the jugs that you find in Walmart and Target and all those times of that time. No tiene lógica. It doesn't have logic. El problema es que analizamos todo. The problem is that we analyze everything. Si Dios te dice que te vas a ser millonario, tú comienzas a analizar y a decir cómo Dios lo va a hacer. If God speaks over you and says you're going to be a millionaire, you just think, well, how's that possible? Y hay cosas que es a Dios que le corresponden. And there are things that just correspond to God. A veces te quejas del proceso que Dios te atravesó. Sometimes you complain about the process that God puts you Y through. muchas veces el proceso Dios lo usó And oftentimes the process God uses para
quebrar áreas en tu vida, to break areas in your life, para madurar áreas en tu to vida, mature areas in your life, para agregar cosas en tu vida. to change areas in your life. Y esto es una escuela. And it's a school, Y Dios really. no trabaja por compasión ni por pena, And God doesn't work with sympathy and pity hasta que no le haga la tarea bien como Él quiera. until you do the homework that He is. Te la va a seguir repitiendo. You will continue repeating O it. aprende por amor en esto, Either you learn by love of this, y vos una palabra del doctor Paulino, and I'm going to use a word that a o certain pastor says, aprenderás a puro tablazo. or you will learn by the rod. Aprende. Todo lo analizamos. We analyze everything. La teología que usted y yo desarrollamos The theology that you and I develop es basado al lugar, el ambiente donde venimos. is based on the where we come from and the atmosphere we come from. Dios se mueve de muchas formas extraordinarias. God moves in many extraordinary ways, La mayoría de creyentes de las iglesias but the believers in the church piensan que Dios va a salvar gente nada más de las iglesias. often think that people are God is going to save the people in church. Yo uso la porción bíblica Well, I use a biblical passage de Naamán el leproso. Naamán, un general sirio que tenía lepra. a man who was a leper. Dios dice que era su siervo. God says he was his servant. Aquí hay gente que no están aquí, There are people here que Dios viene tratando con ellos. who God's been working with. Aquí hay gente que vinieron aquí hoy en día, There are people here today que Dios ha estado hablando y tratando con ellos. that God has been working with. And Hay dealing with. gente aquí que tiene ministerio There are people here who have y han ministry sido marcados de and you've pequeños been marked from a very young porque age fueron presentados a Dios y declarados para Dios. because someone presented you and declared you for God. Que mientras ellos dormían en su cama, And while you were sleeping in your bed, su madre y oraba y su padre declaraba palabras sobre your ellos. mother or father prayed over you and declared things Y over por you. esa cobertura de oración que hacían tu padre y tu And madre, because of that coverage of prayer that your es que el parents diablo ha podido the destruirte. devil has not been able to destroy Porque hay un you. propósito contigo, un llamado. There's a purpose Y el propósito más grande que lo que haya pasado en tu vida. El problema es que cuando quedamos en el análisis, Thing is, when we analyze, el enemigo nos pone a aprender de una manera equivocada. the enemy brings us to start thinking in a wrong way. Y ahí voy a utilizar una palabra del doctor Felipe Maestra. And I'm going to refer to something that Dr. Maestra. Maestra says. Que tenemos que desaprender He says we have to unlearn para aprender. in order to learn. Hay que hacer como un niño. We have to be like a child, Que el niño todo lo cree. who they believe everything. El problema es que si yo recibí el evangelio dando un brinco y salto The problem is if I walk in the gospel jumping around en un solo pie, on only one foot, yo creo que todo el mundo tiene que hacer un solo pie I también. might think everybody needs to do it that way as well. La gracia de Dios The grace of God es de una manera multiforme. is multifaceted. Dios hace un llamado a diferentes personas. God gives callings to different people. El problema de nosotros no es el diablo. The problem with us is not the devil. Dice que está bajo nuestros pies. The word says he's beneath our feet. El diablo tiene el poder que tú le das con tu boca nada The más. devil only has the power that you give him with your mouth. Por eso hay gente que canta en un corito, That's why there are people who sing a certain song. machacando la cabeza al diablo. They say, I'm Y stomping la on the gente head of the comienza y devil. grita, machaca, machaca, People machaca. go and they repeat it. They say, stomping on the head. O si no hacen oraciones, Or if you don't do a certain prayer, yo sé que aquí no la hace. I know it doesn't happen here. Hermanos, ahora But they'll say about worship. vamos a atar al diablo. Let's bind the devil Digo, now. aquí hay un problema. And there's a problem there. Porque lo que tenemos que averiguar es Because what we have to look into quién is lo desacuerdo el domingo pasado. who did it the Sunday before. Porque lo están atando y desatando. Because if you're constantly binding him and letting him go, O eres un niño que rompe la soga. Un niño, un paco famoso que rompía la patada. oh, Houdini. Ese amigo ¿cómo que es la droga? Is he like Houdini? O sea, el problema es eso. Si usted a un cristiano The problem is if you're a Christian le dice que haga una oración and you say, let's do a prayer, y le quita y le dice que no diga la palabra diablo, and you say, I can't use the word devil, la oración se cae. the prayer is quiet. Entonces,
Le decía a una iglesia predicándole, And so I said to a church preaching once, vamos a averiguar quién lo desató al diablo. let's find out who let the devil out last week. Porque si lo vamos a matar ahora, Because if you're going to find him now, alguien lo desató. well, someone let him go. O hay alguien que está jugando del otro equipo. Or someone's playing on the other team, Y está aquí infiltrado entre nosotros. and he's here with us. Si no dirá al hermano que está a tu lado, identifícate. You have to say to your brother, identify yourself. El problema, hermano, no es el diablo. The problem isn't the devil, brothers. El diablo golpea tus circunstancias. The devil might come against your circumstances. Las circunstancias golpean tu sentido. The circumstances come, they strike your thoughts. Y los sentidos golpean tu enfoque. And your thoughts will strike up against your focus. El problema es que muchas veces el diablo va directamente contra ti. The problem you think is the devil goes directly up against you. Pero va contra un hijo tuyo, But he will go and set through your child, una hija tuya, or a daughter, tu esposa, your wife, tu esposo. your Tu nieto. your grandchild. Y él sabe And he knows que de esa manera that in that way, trata de desestabilizarte emocionalmente. he can unstabilize you emotionally. Él está vencido y derrotado. You've already been conquered. Pero tú tienes que confesarlo y creerlo. But you have to confess and believe that. Que cuando tú estés en el supermercado vas a pagar los biles. That when you're at the supermarket paying something, Tú dices, Dios es poderoso. you say, God is powerful. Porque hay padre y madre There are parents que matemáticamente hablando, who, mathematically speaking, lo que ganan what they gain no le da is not para sufficient sobrevivir. to be able to Pero survive. al final, But at the end, alcanza y llegamos. they always reach. Creen los milagros. Believe in miracles. Ese es el Dios que le servimos. That is the God we worship. Porque usted no puede estar aquí declarando una cosa Because you can't be here y en declaring el something supermercado otra. and in the supermarket Entonces something uno de los dos está hablando mentira. And so you're lying in O one el que of viene aquí o el que va al supermercado. Either you're lying here or at the supermarket. Es el lenguaje, That language, el vocabulario. the vocabulary, Tú tienes el poder de cambiar el ambiente donde tú estás. has the power to change the atmosphere you're in. Y tiene que sujetarse a ti. And it has to submit to you. Porque tú tienes el ADN de Dios. Because you carry the DNA of God. Tú no tienes que salir como salió tu papá. You don't have to come out the way that your father Ni did. como salió tu abuelo. Or the way that your Ni grandfather tu tía did. ni tu tío. Or your aunt or uncle. Porque en el ADN de Cristo que hay en ti. Because the DNA of Christ that is in Las you. enfermedades, Sickness, la mala práctica, los malos hábitos bad habits que había en tu familia pasada. that walk through your family En ti no pueden habitar. cannot live in Y you. tú tienes que poner un esto al diablo. And you have to Y decirle a mi próxima generación. you have to look at the devil and say, my coming generations No saldrá como era mi generación anterior. will not come out like generations in the past. El poder de declarar. The power of declaring. Lo que pasa es que muchas veces tenemos miedo. What happens is that many times we're scared. Si salimos manejando hacia New York, If we're driving towards New York, vamos dándole mente we're thinking a que un policía nos va a parar. a police officer is going to stop, Y el policía nos para. and a police officer Y nos stops, pone el ticket. and they give you a ticket. Si vamos a un trabajo, We're going to work. va con la mente predispuesta. You start thinking predisposed. Diciendo que va a decir que no. They're going to tell me, no, No. Tú tienes el poder you have the power de cambiar to change tu destino. your destiny. Pero tienes que declararlo y confesarlo. You have to be able to declare that and confess it. Después de hablar de la luz y la palabra, Remember what we talked about, the light and the word of God? tú no tienes que estar en tu país de origen para cambiar lo que está sucediendo allá. You don't have to be in your country of origin to change what's going on. Porque si la palabra la monto sobre la luz Because if the word of God is mounted on top of light, y la palabra es Cristo and the word is Christ, y la luz es Cristo and the light is y Christ, la palabra y la luz viaja a 298,000 kilómetros por segundo and light travels at a very ridiculously high speed, antes de que yo llegue a Puerto Rico, before you can get to Puerto ya mi Rico, familia está sana. your family's already Porque here. el centurión dijo, Because one man said, no es necesario que vaya a mi casa, it is not necessary for you to come to my house. solamente di la palabra I only gave the word, y mi siervo se andará. and my servant can be healed. Cuando hay un trueno, When there is a storm, lo primero que tú ves es la luz the first thing you see, and y a then los segundos oye el sonido. first you see the light, then you see the Cuando el centurión llegó a la casa, And when a house, el centurión llegó a la casa, el guardia, when the army comes to the house, ya su siervo estaba sano.
Porque la palabra había llegado. When the person got to the house, the child was already healed because the word of God had reached it. Por eso a veces cuando vamos a algún lugar That's why often when we go to a place y declaramos que hay un parqueo, and we declare there is a parking, que el avión no me deje, may God not leave me. es la palabra que tú enviaste. It's the word that you Y la palabra have llega said, primero. and the word comes first. Pero el problema es que tú muchas veces no lo crees. The problem many times you don't believe it, Por eso hacemos oraciones largas. and so we do lots of long prayers, Y se las repetimos muchas veces a Dios. and we repeat it to God many Porque times creemos que Dios sufre de Alzheimer. because we believe that God suffers from Y se le Alzheimer's, olvida lo que le decimos. and He forgets what we say to Him. Le servimos un Dios que es un Dios de gozo. We serve a God who is a God of joy. Y decía un grupo de hermanos, And a group of brothers once said, ¿por qué ustedes gritan tan duro aquí cuando alaban a Dios? why do you scream so loud when you praise God? Porque Dios no es sordo. God isn't deaf. Y le decía el otro, And one said to the pero other, tampoco sufre de los nervios él. and he also does not have anxiety. Como humanos, As humans, aprendemos patrones de pensamiento we learn many different thoughts. y somos criaturas de hábitos. We are patrons of thought and we are creatures of habit. Dormimos de un solo lado, We sleep on one side, nos cepillamos de una forma, we brush our teeth a certain way, comemos cierto tipo de comida. we eat a certain type of food. Ya los chinos cuando nosotros llegamos saben lo que queremos, The Chinese know what we want when we go to their restaurants porque nos conocen. because they know us. Entonces tenemos patrones. And so we have habits. Todos pasamos por patrones de pensamiento Everything we do are patrons of thoughts. y por eso tenemos el mismo resultado, And for that, we always see the same results. porque todo lo analizamos. Because we analyze everything already. Cuando nosotros escuchamos algo, When we hear something, y aquí voy a entrar en área and I'm going to walk into an area now que sé que aquí no va a suceder, that I know doesn't happen here. dicen los expertos Experts say que tenemos 6 segundos para atrapar algo, como se dice. that we have 6 seconds to capture something when it's said. Ahora mismo yo predicando, Right now, me speaking, aquí hay una batalla espiritual, en serio. there's a spiritual battle going on. El diablo puede usar a sus hijos. The devil can use his children. Después de una llamada, A call can come in, o una gente te puede topar. or a person might distract you. Porque en el momento que yo suelto la palabra, Because in the moment that I release a word, hay una liberación que va a haber en tu vida. there is a liberation that can come over your life. Pero si tú date cuenta, But if you notice, en esos 6 segundos, in those 6 y seconds, cuando tú dices amén, es que dice que la está aceptando. you say amen and you take a hold of the word. Son 6 You segundos got 6 para seconds rechazarla to reject o it aceptarla. or to accept it. Por eso hay lucha, That's why there's battles. hay batalla. There's always battles. Y a veces lo vemos como algo natural. And we see 6 it as something- segundos tenemos See it as something para that's natural. rechazar la palabra o aceptarla. But we have 6 seconds to either capture or reject a word that is spoken. Por eso yo entiendo que los niños son preciosos y hermosos. So I understand children are beautiful and precious. Pero si te das cuenta, But if you notice, en el momento que el pastor suelta una the palabra, moment that a pastor esa palabra releases es a a tu word, espíritu para hacer una liberación, un área en tu vida. it's about to go into your spirit to such an area that needs freedom. Pero no pudiste estar atento a ella. But you couldn't pay attention to it Porque algo te interrumpió. because something interrupted you. Porque lo único que puede hacer el enemigo Because the only one the enemy can do es robarte la palabra. is rob the word of God Si from te you deja. if you let it. Y si te roba la palabra, And if you rob the word, te roba todo. he robs everything. Porque la palabra es todo. Un aplauso al Because the word Señor. is everything. Lo que tú crees What you believe determina tus acciones. will determine your actions. Lo que tú crees What you believe determina tus acciones. determines your actions. Si tú crees que Dios es un Dios que te puede bendecir financieramente, You believe that God is a God who can bless you financially. tú caminas en confianza. You can walk in that confidence. Eres fiel a tu diezmo. You can give your tithes. Se dañó el mensaje. And the message ruins. Si no estoy llamando fielmente, If you're not tithing faithfully, significa que yo no creo eso. you're saying you don't believe that. Porque mis creencias Because my beliefs están alineadas are aligned con lo que yo practico. with what I practice. Lo que tú crees What you believe determina determines tus acciones. your actions. Y si no estás actuando And correctamente, if you're not acting correctly, es porque no estás creyendo en eso. it's because you're not believing it. Y esto funciona. And this works. Funciona dar. It works giving. Funciona
funciona dar. Giving works. Yo le decía a mi esposo un pequeño testimonio hoy. I said to my wife a small testimony Que una persona que estaba en una necesidad that a person who was in need one day y me pidió $40 y se lo di. asked me for $40, so I gave Y him. no había pasado una hora y me traen $400. And about an hour later, $400 came. ¿Usted sabe por qué muchas veces hay gente que lo tiene? You know, there's many people who just don't have Porque es un tacaño. because they're cheap. Son como el mal muerto. And they're like the Dead Sea. La diferencia entre el mal muerto y el Jordán Between the Dead Sea and the Jordan es que tiene entrada y salida. is that they have an entrance and an exit. El mal muerto no tiene salida The Dead Sea has no entrance or y exit. está por debajo de la tierra. It's just there below sea level Entonces no puede and cannot salir agua por otro lado. flow anywhere. Tipo de muchos creyentes And like many que Christians reciben y reciben, who receive and receive, pero no dan. but they don't release. Entonces se contamina y se le daña la semilla. And so they contaminate their own Y seed. la Biblia dice que Dios da semilla al que The siembra. Bible says God gives the seed to those who sow. Y hay semillas que está esperando que tú le pongas nombre There are many seeds that are waiting for you to y que get declare lo que tú quieres. and declare what you want over Pero it. tienes que hablar a tu semilla. You have to speak to your seed. ¿Se recuerdan de Zacarías? Remember Zechariah? Que un ángel le dijo que iba a tener un hijo. An angel said, "You're going to have a son," Y él se rió. and he laughed. Y dijo, ¿cómo va a ser si somos viejos? How is it going to happen if I'm old? Y el ángel lo dejó mudo. And the angel left Y le dijo, him. hasta que no se alinee And he said, "Until lo que tú dices y lo que yo digo, aligns what I said te with you dejaré say, mudo. I will leave you mute." Porque tú estás maldiciendo Because you are cursing tu destino. your own Y para destiny. que no cancele And so that you don't la cancel bendición que te voy a the dar, blessing that I'm going to te give you. dejo mudo. I'm going to keep you Porque mute. tu boca muchas Because veces with your mouth many times cancela lo que Dios tiene para ti. Alabamos a Cristo. God has you. El pastor decía que las mujeres son una bendición. The pastor said that women are a blessing to us. Y lo son. They are. Porque sin ella estamos incompletos. Because without them, we're incomplete. Son las que adornan nuestra vida. They're the ones who adorn our lives. Si no fuera un árbol de eso cuando viene el invierno, We're like a tree in the winter, seco. dry. Pero cuando viene esa dama que Dios hizo de otro But lado, when that coverage comes over us, es como que the llega la woman, primavera it's like spring y has comenzamos a arrived. florecer. And we're able to blossom. Dios llamó a Adán y Eva, God called Adam and Eve, pero el nombre de Eva but the name Eve era Adán. was Adam. Adán. Quien le puso Eva fue Adán, It was- no Dios. Adam who gave Eve her name, Madre de la humanidad. mother of humanity. La bajó de nivel. He lowered her level. Ten cuidado lo que tú dices de tu esposa. Be careful what you say of your wife. Lo que Dios bendijo, What God blessed, tú no puedes decir que esa mujer es bruta. you can't call stupid. Porque tú no eres inteligente que te metiste con una bruta. Because you aren't intelligent if you got with an idiot. Le digo algo, Let me tell you. por cada mentira que una mujer oye, por cada mentira With every lie that a woman hears, que una mujer oye, that every woman hears, tiene que oír muchas verdades. Tiene que escuchar muchas verdades she has to hear many truths. para que esa verdad vaya borrando esa mentira. So that those lies can be erased. Para que vaya borrando, vaya That borrando. they can be erased. And Hay erased. hombres muchas veces, There are many times, many men, yo sé que aquí no lo hay, and I know they're not here, que abusan verbalmente de su pareja. who verbally abuse their spouse. Y Dios la puso de bendición y de adorno a tu vida. And God gave her to be an adornment in Y your hay life. mujeres que han sido abusadas And verbalmente there are women who have been abused emotionally, mentally, por un novio, by a boyfriend, por su esposo. by a husband. Y esa mujer se fue creyendo eso. And that woman began to believe those Y things. su autoestima se fue And her bajando. self-esteem starts to lower. Y se toma tiempo And it takes time que alguien le haya recordar for someone to remind el her valor que ella the tiene value that y she lo que has representa en Dios. and what she represents Porque in lo God. que Dios hizo, tú no puedes decir que no sirve. Because what God created, you cannot say is worthless. Y a veces hay mujeres And there are many times there are women, jóvenes young women, que se juntan con alguien who get together with que en vez someone de avanzar lo que va en atraso. and instead of advancing, they hold them back. Y llega un momento And it comes a time que su vida hace un clic
When in their life something clicks. Y dice, ¿qué yo hacía al lado de esta persona? And they think, what have I been doing next to this ¿Cómo yo pude person? pasar tanto tiempo? How was I able to spend so much time? Yo estaba ciega, comienzan a decir. I was blind with him. Entonces, muchas veces esa persona necesita escuchar muchas verdades. And throughout that time, they hear many truths. Tener a alguien que te valore, They have to have somebody who que values te them, respete, that respects que them, reconozca a la persona who recognizes them, que Dios ha puesto a su lado. that has been put beside them. Eva llegó a ser para dar lo que Adán quería. Eve became what Adam wanted her to be. Tus hijos van a hacer lo que tú quieras. Your children will become what you want them Tu to be. esposa va a hacer lo que tú quieras. Your wife will become who you want her No to be. importa la condición que vivan tus It hijos. doesn't matter the condition that No they importa have. si están en la droga o en la If delincuencia. they're in drugs or delinquency. Cuando él llegue a su casa, declara palabra y dice, viene entrando el profeta de Dios por esa When puerta. they come to your house, say, the prophet of God is on his way. Pero ¿qué hacemos nosotros? So what do? Declaramos palabras negativas sobre ellos. We declare negative words over our own Tú no children. sirves. You're worth nothing. Va a ser igual que tu You'll be padre. just like your dad. Va a ser igual que tu You'll be madre. just like your mother. Va a ser igual que tu abuela. You're gonna be just like your Y comienza grandmother. el diablo a recordarte el The pasado. devil begins to remind you of Pero your muchas past. veces tú no le dices al diablo But you don't say to the que el devil, pasado fue cargado a la cruz del the Calvario. past was nailed on Y que el the cross. Dios que tú le sirves le aplastó la cabeza en la cruz del Calvario al diablo en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. No contribuya Don't contribute a lo que el diablo está hablando. to what the devil is saying. Tú no juegas para ese equipo. You don't play on that team. Tú juegas para el equipo de los ganadores, You play on the team of winners. de los triunfadores. Dale un aplauso a Cristo. Entonces hablamos en nuestra vida And so we speak in our lives. el resultado de lo que creemos por dentro. We see the results of what we believe inside. ¿Cómo tú ves a tu esposa? How do you look at your wife? ¿Cómo tú ves a tu esposo? How do you look at your husband? ¿Cómo tú ves a tu mamá? How do you look at your mother? ¿Cómo tú ves a tus hermanos? How do you see your brothers? ¿Cómo tú ves la iglesia? How do you see the church? ¿Cómo tú lo ves? How do you see it? Dice la Biblia que Dios no mira lo que mira el hombre. The Bible says God doesn't look at what man sees. Cuando el profeta Samuel fue a ungir el rey, When the prophet Samuel went to go anoint the next king, David estaba por allá. David was out there. Hay una historia ahí. And there's a history there. Porque si ahora mismo yo voy a una actividad en su casa, Because if I were to go to your house, usted invita a todos sus hijos. you might invite all your Y children. más la persona que iba. And La persona que iba, el sacerdote. the one who went, the priest. Y Samuel cuando terminó preguntó, ¿no falta uno? Ah, no, sí, hay uno por allá, David. They all went, Samuel said, are we missing one? And the father said, oh yes, there's one over there. Se cree que David no era hijo de matrimonio, como dicen hoy en día. He didn't believe that David was his actual son. David no era hijo de la familia. David was not a son of the Y family. es una historia larga que yo no puedo explicar dónde viene eso. And there's a long story that I could explain where it comes from. Por eso hay un salmo que David dice, That's why there's a song where David says, hasta lo que comí, lo que no me comí me culparon. even what I didn't eat, they blamed me for. Por eso David decía, en pecado me concibió mi madre, That's why David said, out of sin, my mother conceived me. porque era considerado como un hijo de la calle. Because he was conceived as like a child of the Y street. el día que Samuel entra y unge a David, And the day that Samuel comes and anoints me David, imagino la madre de David I can imagine the mother of David detrás de la casa, in the back of the house, oyendo la palabra que se daban sobre el rey de Israel hearing the word that was given over the future king of y Israel, diciéndole, ha hecho justicia a tu sierva, and saying, you have made righteousness out of your porque servant. pensaban que no era. Because they thought it wasn't his. Y David era un simple niño. And David was a simple son. Y Dios lo llamó y lo escogió. And God called him and chose him. Porque así Dios te ha llamado mucho a ustedes de su niñez. In that same way, God has chosen many of Y you. lo ha llamado para hacer cosas grandes. Called to do great things. Lo que pasa es que el enemigo ha querido limitarte en tu mente que tú no What puedes. happens, the devil tries to limit in your head that you can't. Porque cuando Dios te dice que te va a dar algo, Because when God says he's going to give you something, el enemigo primero te dice cómo tú lo vas a the hacer. enemy will first say, how are you going to do it? Si tú eres inmigrante, If you're an immigrant, si no tienes papeles, you don't have papers, si no sabes inglés, or if you don't know English, si tú no tienes mucho tiempo en este país. or if you don't have a lot of time in this Y country, te digo algo en esta noche. I tell you something today. Tú no eres dueño
They don't belong to me. Pero el puesto del cielo todavía sigue dando préstamos a los que son siervos de Dios. But that's the way it continues to be in front of God. Así que tiene que creerle a Dios. What happens? You have to believe God. Dios nos ha entregado todo en este mundo. God has given entered into this world, Pero tiene que creerlo. but you have to believe it. ¿Cómo lo va a hacer? How is he going to do it? El cómo a Dios que le corresponde. The how is what corresponds to God. Por eso dice, si lo crees en tu corazón That's why the word says if y you lo believe it confiesa, in your heart and confess it. olvida cómo que Dios te va a dar lo que tú estés esperando. Forget about how is God going to give you what you're waiting Sigue for. declarando y creyendo eso. Keep declaring and believing it. Porque hay cosas que Dios ha hecho en tu vida Because there are things that God has done in your que life humanamente es imposible. that humanly speaking was impossible. Y Él te lo ha entregado y te lo ha dado. He's given it to you and given it to you. Tiene que creerlo. You have to believe it. Cambiar el vocabulario. Change your vocabulary. Siempre enseñar a tus hijos Always teach your children que nunca digan, to never say, no hay, there is not, no tengo I don't y have, no puedo. and I La can't. Biblia dice, The Bible says, todo lo puedo en Cristo I can do all que me things fortalece. through Christ who strengthens me. Dile, por el momento no hay. Por el momento no In hay. the moment there is not, Pero viene de camino. but it's on its way. Porque lo que tal vez tú escaseas hoy, Because what you say today, mañana Dios te va a poner que lo pises. God can get you to walk on top of. Así es que Dios funciona. That's how God works. Las lágrimas que tú has derramado The tears that you've por cried el hombre que no te ha valorado, because of the man who did not value Dios you. te va a mandar a alguien que te va a valorar y te va a poner en posición como la mujer que te merece en el reino de Dios. God can send someone who wants to value and position you as the woman that you Pero truly tienes que are. creerle a Dios y tener confianza. You need to believe in God and have confidence. ¿Cómo Él lo va a hacer? How is he going to do it? Eso no te corresponde. That does not correspond to Porque you. si Dios lo hubiera dicho a José, Because if God had told Joseph ¿cómo lo iba a llevar a ser segundo de Faraón? how he would become second hand under Pharaoh, José hubiera salido corriendo y se esconde. he would have run away. Si muchos de ustedes hoy en día If many of you today iban a saber lo que iban a pasar en el proceso, would know what would have happened to you during the process, se quedan en sus países. you would have stayed in your countries. Y allá escuchaban muchas historias. And you've heard many stories out there. Pero Dios los trajo aquí But God brought you here today para bendecirte y prosperarte en esta nación. to bless you and prosper you in this nation. Y en el proceso And in the process, no te ha muerto. En el proceso no te ha muerto. in the process, Al contrario, do not die, ha vivido del proceso. but you've lived through Porque the le process. pregunta a muchos inmigrantes en este país. The question of many immigrants in ¿Y this de dónde country, aprendiste a hacer eso? ¿Dónde aprendiste a hacer eso? where did you learn to do that? ¿Tú hacías eso en tu país? You did that in your country? Me dice, no, You say, no, aquí lo aprendí. I learned it here. Dios nos dio la habilidad God gave us the y ability la capacidad and the capacity para hacer riqueza con esto. to make riches in our Todo está minds. aquí. It's all here in our minds. Todo está en la mente, todo está en el poder, la creatividad que Dios nos ha dado a nosotros, los seres humanos. That God has given us as human beings. Pero tenemos que cambiar el But we vocabulario. need to change our vocabulary. ¿Cómo te levantaste How en el did you día de wake hoy? up this morning? ¿Cuál fue la expectativa que tuviste para venir aquí al What servicio? was the perspective that you had in walking towards this service? Por lo que veo que ustedes han disfrutado, I've seen you enjoy it. ninguno se pone un plato de limón verde. No one eats a plate of lemon, lime. Porque están alegres y contentos. Están alegres. You're happy. Y hay gente There are people, que parece que se desayunan con limón verde. but it seems Porque siempre están con la cara así. you're always eating lime because your face has always made that expression. Pero ustedes son personas que tienen sonrisa colgate. You have very wide smiles on your faces. Porque no puede estar triste You cannot be sad. un corazón que tenga a Cristo. A heart that has Christ is sad. Lo primero que uno tiene que entender y pensar The first thing you have to understand and think que Dios te ha dado el privilegio de regalarte un día más sin uso is that God has given you another y day gratis. that is free. Dios todo lo que ha creado lo ha hecho para todos nosotros. Everything that God created was for us. Pero tienes que caminar en fe y declararlo. You gotta walk in faith and believe it. ¿Cómo tú ves tu iglesia? How do you go to your church? ¿Cómo tú ves tus hijos que van How creciendo? do you see the church of the Tú children? puedes cambiar el destino con palabras sobre ellos. Because you can change your destiny with words. Tienes que hablarle a ellos. You can walk and Tú vas a ser un vencedor. Tú vas a ser un triunfador. Vas a ser una persona de destino. Yo declaro que tendrás un buen esposo, un buen esposo en tu vida. Woo, great spouse one day. Tienes que hablarlo You need to speak it. y creerlo en tu corazón. And you need to believe it with your heart. Porque muchas veces en la iglesia tenemos un lenguaje. Because many times in church
we have this Y language, fuera de la iglesia tenemos otro lenguaje. but outside of church, we have another. Somos muy expertos We're experts aprendiendo el lenguaje religioso de las iglesias. in learning the religious language of the church. Pero cuando estamos en trabajo, ¿cómo hablamos? But how do we speak when we're at work? Y no estoy hablando de los sacos de cebolla que se me salen cuando comemos eso. And I'm not talking about the garlic and onions that come out when we speak here. Estoy hablando del lenguaje que estamos utilizando en el momento. I'm talking about the language that we utilize in the moment. Tú eres un agente de cambio You are an agent of change donde quiera que tú estás, wherever you are. porque tú eres luz. Because you are light. El daño más grande The greatest damage que el diablo ha hecho a la the iglesia devil has done to the church es de tener cuatro paredes. is to keep us in put us in four walls. Porque tú no estás dando Because you're not giving lo que te dieron. what was given to you. Imagínate que Imagine tú tengas la cura del SIDA o del cáncer if you had a sickness of cancer or AIDS, y conozcas tantas personas que están enfermos de cáncer and you know someone who deals with that same sickness. y tú no lo compartes con ellos. No lo compartes. Or if you have the cure and you don't share it with the person who has the sickness. Dios te hace responsable de esa vida. God will make you responsible for that life. O sea, la luz no se necesita aquí. Light is not needed here. Aquí tú vienes a recibir instrucciones, You come here to receive vienes a instruction recibir power and to receive power. para poder darle a otro y cambiar su vida. To be able to give to others and change lives. Hay gente que está sentado aquí There are people who are seated here que no se imaginan who cannot imagine lo que ellos poseen y tienen what they possess in para life, cambiar la vida de otros. the lives of others. Pero se han mantenido con miedo But they have stayed up y el miedo hace que tú desarrolles el potencial que hay en tu vida. and fear keeps you from developing the potential that you have. Dijo el hombre de la parábola, tuve miedo y le escondí los talentos. In the parable, the man says, I was scared, so I hid the talents. El miedo hace que tú no busques a Dios. Fear keeps you from looking for God. Adán y Eva oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto y se escondieron. Dice, tuve miedo. Adam and Eve, they heard the voice of God and they ran away, they were El afraid. miedo hace que no te conectes con las bendiciones que Dios tiene para ti. Fear keeps you from connecting with the blessings that God has for you. El miedo hace cuando tú caminas te hunde las aguas como Pedro. Fear brings you to drown the waters when you're walking over them. Y eso es lo que trata el primer terrorista del mundo, Satanás. The first terrorist of the world was Satan. Porque usa el miedo para amedrentar a la Because gente. he uses fear to manipulate people. Y la gente no cree en el potencial y el desarrollo que ellos tienen. People they don't believe in the potential that they have in Usted es un themselves. hijo de Dios. You are a child of Dios tiene el God. derecho a usar su nombre y orar por los enfermos, de sacar a los demonios. To take out demons. Pero tiene que creerlo y confesarlo. You have to believe it and confess it. Tu personalidad Your personality no la define un pasaporte does americano. not define an Ni cuando tú American vivas aquí en este país. nor how you live here. La Biblia dice The Bible que says somos ciudadanos del cielo. we are citizens Y of esa heaven. ciudadanía está por encima de And esta. that citizenship is over Y yours. cuando tú llegues a cualquier lugar, And wherever you walk, está llegando un hijo de Dios que cambia el ambiente. a child of God is walking and change the atmosphere. Pero tienes que creerlo y confesarlo. You have to believe it and confess it. Donde tú trabajas, Dios no te puso para que hagas ese tipo de trabajo solamente, God didn't put you in your job so you can just do the work that they give you, sino para que influencie a otro. but so that you can influence others. La palabra iglesia, The word church, que en griego es eclesia, which in Greek is ecclesia, los romanos lo utilizaban de esta manera. the Romans used it in this Si way. ellos iban a invadir la República Dominicana, If they went to invade the Dominican Republic, ellos no lo enfrentaban directamente. they wouldn't confront the country directly. Ellos mandaban a la iglesia They would send the church, y mandaban gente and they would send people en diferentes posiciones. in different positions. Aquí en Estados Unidos, Here in the United States of America, in Massachusetts, Massachusetts, en Boston, in hay Boston, familias que gobiernan este estado. there are families that govern this state. Pero esa familia hace 20 o 30 años Those families for 20, 30 le years, dijo a ese hijo, they said to that tú child, vas a ser abogado, you're going to be a tú governor, vas a ser or médico, a lawyer, or a tú doctor, vas a ser ingeniero, an engineer. tú vas a ser arquitecto. You're going to be an Y architect. posicionaron And they positioned la iglesia the church en cada posición de importancia de la ciudad. in different positions De la ciudad. in the city. Cuando alguien quiere afectar los intereses de ellos, When somebody wants to go into their interests, no importa la nacionalidad y el país donde sea, si nació aquí, it doesn't matter where they were born here or not. él dice, aquí está la iglesia. They say, here is the church. No se puede. You cannot. Pero si es parte de la But iglesia, if you're part of the le church, dan todos los privilegios y derechos para que él pueda lograr eso. they give them all the privileges and opportunities. Y a veces decir, ¿y por qué los And hispanos we say, why do the no Hispanics tenemos tal cosa? not have certain things? Porque somos muchos, Because we're many, pero no tenemos poder. but we don't have power.
capacidad de influencia. capacity to influence. Siempre he dicho It's always said, que el tipo de trabajo que yo hago, the kind of work that I do, yo no hago I don't do lo que yo hago ahí, what I do there, sino lo que Dios me estableció ahí. but what God established for me to do. Muchos de ustedes, Many of you, Dios pone en su corazón y en su mente God puts in your hearts or in your minds palabras que le hablen a gente que trabaja con ustedes, words to give to the people that you work with, a gente que ustedes conocen, people that you know, situaciones que están atravesando, situations that you're going through, pero tienen miedo. but you're afraid. El miedo te cree en la mente y te dice, The fear speaks in your mind and says, oh, que esa posición oh, but that position no es para tal persona, is only for that person. que es imposible. It's impossible. A un dominicano, To a Dominican, usted lo va a contratar you wouldn't contract y él them, sabe de todo. and he knows everything. Sabe de todo. He knows everything. Él vuela avión He knows how to y después cuando entra a la cabina fly del piloto, planes, but you put him in a le cabin, pregunta al que está al lado, and the last person next to ¿y cómo him, se prende esto? how does this work? Pero que quería entrar a conseguir trabajo. Después del camino no averiguando y aprendiendo. He'll go and learn as he goes. Muchos de ustedes Many of you han aprendido en el camino, have learned on the journey. han practicado, han hecho muchas cosas, You've practiced and have done many things. pero tú tienes que cambiar tu futuro hablando palabras en el You presente. have to begin to change your future speaking words in Tú the no puedes present. vivir con una mentalidad en el día de You hoy can't live with a mentality o today mañana. or tomorrow. Voy a una iglesita, I go to a little church a un pastorcito, with a little a un pastor, cultito, with a little ay service, bendito, and there a gozarme. No, I go and tienes que venir expectante. you have to have Que it. vengo a gozarme, a decir una palabra de Dios, una palabra que cambie mi vida. Necesito de Dios que me hable en este día. Una expectativa With expectations de que Dios tiene un milagro para ti, that God has a miracle for you, de que Dios tiene una palabra para that ti. God has a word for you. Y la palabra que yo traje And hoy, the word that I brought today, yo sé que ha tocado a muchas personas, I know it's touched many people, ha reanimado muchas that vidas, has revived many lives. porque tú tienes que entender que tú eres más que vencedor, You need to understand that you're more than a conqueror. pero te ha limitado You've limited yourself por el temor, out of fear por lo que han declarado alguien sobre ti y or contigo. out of what someone once declared over you before. El ambiente que tú vives The atmosphere that you live in no determina lo que tú vas a hacer mañana. won't determine what you do tomorrow. No importa dónde tú vives, Doesn't matter from where you come ni lo que estés pasando. or what you're going through right now. Tú eres un hijo y una hija de Dios. You are a child of God. Y tú tienes que entender And you have to que understand lo que tú hablas ahora en el presente that what you speak today in the present cambiará tu mañana. can change your tomorrow. Hoy en día, Today, tú eres producto you are a product de malas decisiones of many bad que decisions tomaste en el pasado. that you may have taken in the Las past. decisiones malas que tú tomas hoy en día The decisions that you make te today van a esperar mañana. will wait for you tomorrow. Y después no puedes culpar a nadie. And you won't be able to blame anyone. Fueron decisiones que tú tomaste. It was a decision that you Tú made. tienes que ser responsable por esas And you decisiones. have to be responsible for those decisions. Nosotros tenemos que tener cuidado con lo que hablamos y con lo que decimos y actuamos y lo que estamos diciendo. That's why we have to be careful with what we say, how we act, and what we do. Hasta que lo que tú digas Because until what you say no se alinee con lo que la palabra de Dios is dice, not aligned with what the Word of God no says, vas a recibir lo que la palabra you dice. won't receive what the Word of God says. ¿Qué lenguaje tú estás hablando? What language are you speaking? Por lo menos diga, ¡au! At least say, Adoramos Jesús. Los rabinos judíos ortodoxos the Jewish rabbis, tenían una teoría they have a theory, que se llama la teoría de las cuerdas. and it's called the theory of the case. Cuerdas. Case? Cords? Qué bueno que ya estamos viendo. Mucho traductor. Si falla uno, No, funny. estamos gozando, no estoy bien. La teoría de las cuerdas. The theory of the cords. El sacerdote usaba un traje The priest will carry a robe, que en el borde and on the border of it, tenía un fruto there was a fruit de granada. of a granada, La cosa roja. pomegranate, Y una campanilla.
and a bell. Y entre el fruto y la campana Between the fruit and the bell, habían 10 cuerdas. there are 10 cords. El fruto simboliza The fruit symbolized los frutos del Espíritu Santo. the fruits of the Spirit. Y la campana simboliza And the bell symbolizes los dones. the gifts. O sea, que por cada don So for every gift, tiene que haber un fruto. there must be a fruit. El don te lleva a la posición, The gift will bring you to the pero el position, fruto te mantiene en la posición. but the fruit keeps you in that position. Por eso a veces hay personas en posiciones de liderazgo Which is why there are people in positions of que leadership son flojos that are loose porque no hay fruto. because there are no fruits. Tienen mucho talento, They have many talents, cantan bien, tocan bien, predican bien, sing great or they preach great, pero no hay fruto. but there are no fruits. Y por eso maldijo Liguera, And which is why maldijo Liguera, God cursed the fig tree. porque Dios aborrece la hipocresía. Because God hates hypocrisy. Cuando tú quieres aparentar lo que tú no eres You want to appear to be something that you're y en not. el fondo está vacío, And that's the fruit is empty. muchas hojas, And the tree is empty. There are many leaves, pero no hay fruto. but there's no fruit. Y Dios te da a ti como un árbol, como una And planta. God sees you as a plant. Y cuando Él va a ti, And when He goes to you, tiene que haber fruto. there needs to be fruit. Si no hay fruto, If there's no fruit, es porque te está pasando lo que le pasa a este celular. it's because what happens to this cell phone. Este celular aparentemente funciona, The cell phone apparently works, pero él se está muriendo. but it's dying. Se está muriendo. It's dying. Y funciona y opera toda su And función. it works and it functions, Pero se está muriendo. but it is dying. Porque no está conectado a la So fuente. it's connected to El problema de muchas personas a veces How many no people se están conectando a la fuente adecuada. Y están conectando a esa fuente que no es la fuente de vida que es Dios. Y se está muriendo el que está vivo. Se está muriendo espiritualmente. Tenía que haber un fruto There has to be a fruit por cada don. for every gift. Y dice esa teoría And that theory says que el sumo sacerdote podía entrar a 10 dimensiones diferentes en el futuro. that a high priest could walk into 10 dimensions Alterar el futuro allá. in the future and waiting for Para que that. cuando la persona fuera allá en el presente, That when a person would come into the present, ya su futuro estuviera alterado. their future would already be altered. ¿Por qué cuando el pueblo de Israel entraba en guerra? Why would the people of Israel always be Cuando ellos iban allá, when they would go there? ya se habían matado uno con otro y iban a recoger botín. They were people were already Se mataban uno con otro. the people were they would kill one another Porque la palabra llegó primero. because the word of God got there first. Aquel le decía, aquí hay alguien que es parte del pueblo de Israel, porque alguien le está diciendo los planes que yo hablo en la habitación. And there was at one point where they said that the people of Israel were able to hear the plans of what they were saying in one room. ¿Se recuerdan de los 4 leprosos You remember the 4 lepers? que estaban en afuera del campamento? They were outside of the camp. Y el profeta estaba ahí en su casa con los ancianos. The prophet was in the house with the ancient one. Cuando él dijo, mañana la comida va a estar gratis, casi dijo $1. When he said tomorrow the food is going to be Y practically dijo free. el rey, And the king el said, príncipe, el cual el rey se apoyaba acá, the prince, nada más si Dios abriera la ventana de los cielos. only if God opens the heavens. Y esa palabra que dio el profeta And that word that was given to the prophet, atravesó la casa, that was said by the prophet, los went over muros de la ciudad, the walls of the city y llegó donde había 4 leprosos. and reached where there were 4 lepers. Y este otro mensaje que predicaré después, And the message that I preached later, que el título que prediqué se llama, that I once preached, is called, o te mueres o te mueres, either you move or you die. o te mueres o te mueres, You either move or you die. o te mueres de la condición que está viviendo, Either you move in the condition you're o te in, vas a morir en esa you condición. will die in that Y esa condition. palabra que dio el profeta And that word that was given by the atravesó prophet las was paredes able to travel y the fueron wall donde esos 4 leprosos. and reach those 4 lepers Y ellos outside dijeron the esta city. palabra: And they said these words. si vamos allá, If we're going no there, nos van a aceptar porque somos they leprosos. won't accept us because we're Si nos lepers. quedamos aquí, If we stay here, though, moriremos. we will die. Vamos a detener el hilo So let's a go ver si tienen compasión de to nosotros. see if they will have compassion. Y aún le faltaba también un brazo. And one of them was even missing Y aún le a faltaba una oreja. another missing an ear. Aún le faltaba una nariz. Another missing a Aún nose. le faltaba parte de la boca. Another missing part of Y his mouth. comenzaron a caminar, a He moverse. began to move. Porque ellos decían, Because they said, o me muevo I either o move me muero. or I Y cuando die. comenzaron a And moverse, they began to move. dice que el enemigo The words that oyó un ruido como que era un ejército que venía. it hurt like Muchas veces el diablo piensa
Dejaron todos los botín tirados. And they left Los dejaron. their riches there. Y ellos fueron por el camino recogiendo. So they went and took it all. Hay cosas que Dios tiene para ti que están a fondo del camino, pero tienes que aceptar y recogerlas. There are things that God leaves in the path for you, but you have to go and take it. 4 leprosos. 4 lepers. La palabra no fue para ellos. The word wasn't even for them. La palabra que tú declaras ahora. But the word that you declare now, Tus hijos, tu familiar que esté en la cárcel es capaz de traspasar la pared y llegar allá. it has the ability to travel through walls. Pero tienes que declarar en el presente. But you have to declare those words in La your presence. oración traspasa el tiempo y el espacio. Prayer out goes across time and space. Tú no tienes que estar allá para cambiar el destino de tu You familia. don't have to be there to change the destiny of your family. Tienes que declarar palabras sobre tus hijos, You just have to speak the words sobre tu esposo. over your children. No importa la over your condición que se vea. Doesn't matter the No condition. importa las veces que tú hayas caído. Doesn't matter how many times No you importa fall. las veces que tú le hayas fallado a Dios. Dios te ama y por eso dio a su hijo en la cruz del Calvario para liberarte, para salvarte. No declares cosas negativas sobre tus hijos. Declaro como un hijo de Dios. Aunque él no está aquí en este momento, Señor, yo lo veo como un ministro. No contribuya a lo que está diciendo el diablo. Listen to what the devil is saying. Don't contribute to what he's saying. No contribuye a eso. Don't contribute to what he's saying. Declara. Declare. Cuando mis hijos estaban pequeños, When my children were young, yo entraba a la habitación a ministrarle palabra a ellos sin ellos darse cuenta. I'd walk into their room and speak words over them without them even Y ponía las realizing manos it. sobre su cabeza. And I'd put my hands over their heads. Y declaraba palabras sobre And I ellos. would declare a word over them. Cuando se iban para la escuela, And when they would go to school, cuando regresaban, when they came back, reúnanse como familia y oren en su casa. that they would reunite as a family and pray Y together. declaren palabra. Declare the word. Porque hay cambios que vienen a tu vida. Because there are changes that are Hay going to cosas que be in Dios your va life. a tratar. Él es capaz, ya tú sabes, en el hebreo, en el idioma hebreo, That in the Hebrew language, se lee de derecha a izquierda. it's read from left to right. Nosotros leemos de izquierda a derecha. We read from right to left. O sea que en el final de nosotros es el lado derecho, So for us, our ending is always at the left. que es el principio en el nosotros. Or the beginning for us is on the right. Dios ya visitó tu futuro. God already visited your future. Ya Él sabe cómo tú vas a He terminar. already knows how it's going to end. Por eso es que Él te dice ahora, Why he says to them, esfuérzate y sé valiente. be strengthened, be courageous. Ya Él visitó tu futuro y sabe cómo tú vas a terminar. Because he's already looked at your future. He knows how El it's diablo sabe el futuro de la The iglesia. devil knows the future of the Y Él church. sabe que el tiempo está He corto. knows his time is short. Dios ve tu final. God sees your ending. Dios comienza por tu final. God begins where you end. Por eso que hay cosas que Dios te declara That's why there are things that you have to declare y te ve como un triunfador, and see yourself como as un vencedor, a como un conqueror. empresario. Cuando Dios te declara algo, When God declares te something, está declarando un proceso. there's a process begins. Porque Dios no le entrega nada a nadie Because God doesn't give anything to anybody si no lo pasa por la piedra. if you don't have to go through the rock. Porque si no quiebra lo que hay dentro de ti, Because if you don't, if what's in you is not broken, el día que tú recibas tanta the gloria, day that you receive glory, va a pensar que fue por tu esfuerzo que lo hiciste. you'll think it was with your own strength. Por eso tú te ves que la gente que Dios más usa That's why you see the people that God uses the most son la gente que Dios más quebrado, are the people that God has had to la break gente the que más most. quebrantado, The people who've been la broken gente the que más most. lágrimas The derramado. people who've cried the most. Porque las cosas que Dios va a hacer a través de ti, Because what God can do through you, cuando tú lo vayas a ver, when you go and finally see vas a it, entender que no fue por tus recursos. you'll realize it wasn't by your own Porque resources. humanamente hablando, como dice Pablo, Because humanly speaking, the way that y hay entre Paul said, vosotros, decía Pablo, God, Paul said, look amongst hay yourselves. algún poderoso nombre de familia aquí. Is there any powerful name here? Y ella me dice, son débiles. He said, you're weak. La iglesia que los débiles del mundo, But the Bible says the weak of que the world, escogió Dios para avergonzar a los fuertes. God chose to shame the strong. El mundo tiene sus métodos. The world has its methods. Si yo voy a aplicar a un para Berkeley University, You were to apply to a certain university. ellos tienen sus requisitos para aceptar a un estudiante. They have the requirements for those who are entering. Pero Dios trabaja con los materiales que no sirven, And God works with materials that aren't worth con los anything. materiales que desecha la sociedad. With materials that the world rejects. Por eso es que si tú estás esperando That's why if you're waiting para hacer la obra de Dios, to do the work of que Dios God, espera que tú te levantes de esa silla. God's waiting for you Él va a traer prostitutas, lesbianos, homosexuales a tu iglesia para que comiencen a hacer el trabajo que ya tú tienes que hacer. Así que Dios funciona. That's how God
bad works. Hay gente que no sirve. There are people who are useless. Lo lava con su sangre. He washes them with his blood. Lo equipa. He equips them. Lo prepara. He prepares Y them. después la gente dice, And the people oh say, my God, ¿cómo que lo está haciendo? well, how is it possible? Si to este do salió de that? una cárcel, He came out of jail. no fue un seminario bíblico. He didn't go to biblical ¿De dónde seminary. aprendió tantas cosas? Where did he learn all these Y things? Dios dice, yo lo tenía en mi escuela, era aprendiendo. God said, I had him in my Y yo era su school. maestro. I was his teacher. Porque Dios te procesa. God Cuando Dios te processes. dice te va a llevar del punto A al punto B, no te dice cómo lo va a hacer. When he says he's going to take you from A to B, he doesn't tell Porque you en ese how. proceso te va a quitar cosas. Because that process he Y takes te va a away agregar from you otra. and will put other things over you. Y toda la vida es un proceso. Everything in life is that process. Todo es un proceso en el cual Dios nos va pasando y nos va atravesando. Everything is a process through which we go, that God takes us through. Por eso a veces yo le digo a los padres, That's why oftentimes I tell digan a people, sus hijos de dónde usted viene y dónde Dios los sacó. tell your children where you came from, where God took you out of. Para que valoren lo que hoy en día ellos So tienen. they can value what they have today. Porque hay personas que no son hijos de la iglesia And there are people who are not y children, están recibiendo beneficios que le responden a los hijos. but they're receiving the benefits Porque creen, because they believe. porque creen. Because they believe. Y lo que muchas veces tienen que recibir estos beneficios. And many times those who receive No those creen. benefits don't believe. Por eso hay personas que no son That's hijos, why there are many who are que not son children, agradecidos que los que son who hijos are more blessed than people who y are ven las children. cosas mejor And they see things better. y dan gracias. And they give Y thanks. mientras tus hijos han tenido And todo while your children y have han valorado y reconocen eso, they don't value and recognize lleva a that. tus hijos a tu país, a la zona más pobre que hay. Bring your children to the Lleva a la zona más pobre de aquí en Estados the Unidos poorest places here in the para que U.S. vean que Estados Unidos So they can no es el país que presenta Hollywood, It's not the country of que hay de todo en esta vida. that everything in this Pero life. que ustedes como familia pueden levantarse Because you as a you as porque Dios ha estado con ustedes como un poderoso gigante. because God has been with you. Le presentamos una vida así como que toda la vida ha sido así. We present our lives as if they've always been this way. Un cuento de Blanca Nieve. A blank space. Si no, dile de dónde Dios te sacó But tell your children what God took you out of. y lo grande que Dios ha hecho contigo en tu vida. And the great things that He has done with you in your life. Lo grande que Dios ha hecho en tu vida. The great things that Por He's eso done tú in your tienes el life. poder de decretar con tu boca. That's why there's power in what you declare with your mouth. Tienes que atreverte y tomar un salto de fe. Tienes que atreverte y tomar un salto de fe. You have to dare and take a leap of faith. Cambia tu vocabulario. Change your vocabulary. No digas no me va a dar el trabajo. Don't say they won't give me the job. No digas es imposible que yo pague la renta. Don't say it's impossible to pay this rent. Dios va a suplir y va a proveer. God will supply and provide. No temas. Do not fear. Cree solamente. Just believe. Que para el que cree todo es posible. Because for he who believes, all things are possible. Yo sé que Dios va a traer un gran movimiento aquí en esta congregación. I know God is going to bring a great movement in this church. Aquí hay gente que ha estado como los 4 leprosos. There are people here who are like the 4 lepers. Pero yo sé que han comenzado a moverse. That I know they're starting to move. Y el ruido se está escuchando. And El ruido, el sonido. the sound is starting to be heard. Dios va a hacer grandes cambios. God is going to make big changes. ¿Usted sabe por qué? You know why? El diablo te conoce más a ti de lo que tú te conoces. The devil knows you more than you know Y él yourself. sabe la amenaza que tú puedes ser en el reino. And he knows what you're able to do in the Y kingdom. por eso ha buscado todos los medios para quitarte de la propia vida. And that's why he's taken all measures to destroy your life. Porque él sabe lo que el potencial que tú tienes de parte de Dios. He knows the potential that you have on Pero tú behalf tienes of que God. activar eso que hay dentro de tu vida. You have to activate that. Los 9 dones cada uno de ustedes lo tienen en su vida. All you have those gifts. Pero tienes que activarlo y creer y moverte en fe y caminar en el nombre de Jesús. You have to walk and move in faith in the name of Jesus. Lo que pasa es que todo tibio, ya está dando agua. What happens is that you've been out, you've been Estoy o no estoy. am I here or Y not? las cosas que te han perdido que Dios tiene para ti And the things that you lost that God has for han you retrasado lo que Dios te ha prometido. has held you back from what God has El promised. propósito de Dios nunca va a dejar de The cumplirse. purpose of God will never not be Pero fulfilled. lo ha detenido porque ha desobedecido a Dios. But it has been detained Porque ha because querido you hacer lo que tú quieres. because you wanted to do whatever you want to do. Y eso ha impedido que tú obtengas las cosas. And that has kept you from obtaining. Eso siempre ha estado ahí. It's always been Pero there. el problema es que el miedo te hace que tengo que pedir permiso a aquel para hacer The esto. problem is that fear has always kept you back. Como tú una palabra suelta la que Dios te la puso para que la des. But the word is released because God gave it to you. Y hay gente que necesita palabras que tú le des. And there are people who need that word that you're
Dios quiere hacer grandes cosas. God wants to do great things. Dios quiere hacer grandes cosas con ustedes. God wants to do great things with you. Aquí hay gente que tiene talento, There are people here who have talents. tiene capacidad. They have capacities. Dios me puso este joven. God put this teenager. Yo te encontraría. Y yo le decía a Dios, I said to God, y hoy en día en el baño, today in the bathroom, Dios me hablaba sobre él. God spoke to me about him. Él y yo nunca hemos hablado de eso. We hardly talk. Nunca. Yo nunca le he dicho a su mamá ni a su papá. I've never spoken to his parents. Y yo le decía a mi esposa, ¿por qué And I said to my wife, why Dios me puso este joven? does God put this youth Porque hay un valor en él. in my heart? There's a value in him. Y hay patrones que se van a romper en ti. And there are patrons that are going to break in. Porque Dios te va a utilizar Because God's going to use you para romper patrones de tus generaciones anteriores. to break patrons. Lo que tu generación anterior no ocupó ni pudo tener, What your past generations couldn't do or en ti se van a couldn't cumplir. are going to be fulfilled in Pero you. tiene que ser fiel a Dios. You need to be faithful to Porque en tu God. vida ha habido un proceso de disciplina. Because in your life it's been a disciplining Y process. Dios ha puesto un despertar en tu vida para buscar a Dios. And God has put an awakening in your life to look for Y God. hay cosas que tú estás viendo diferente. There are things that you're seeing Y differently. Dios en sueño va a tratar contigo. And God in dreams wants to Y work Él ha estado with you. tratando contigo. And He has been Y hay working cosas que with tú has you. hablado con tu mamá que le ha dicho de cosas que a veces tú piensas que es la mente que te lo está diciendo. And there are things you've spoken to your mother about, things you've thought about. Porque Dios te va a utilizar a ti God is going to use you para cambiar muchos jóvenes aquí en esta to congregación. change many Y teenagers te va a utilizar a ti in para this hacer ejemplo en tu escuela. and to be an example in your Pero school. tienes que declarar But you need to lo que declare Dios tiene para ti. what God has for you. Olvídate del pasado y lo que Forget sucedió. about the past and what happened, Cómo tú llegaste a esta vida. or how you came into Lo this life. importante es que Dios te llamó y lo que Él tiene para ti está preparado. Pero tienes que coger, tienes que moverte. You need to move. No importa lo que piense o diga la gente de Doesn't ti. matter what people think or say Dios te to you. llamó a hacer cosas grandes. God called you to do great things. Sueños, visiones, deseos en tu vida que tú quieras alcanzar. Desires that you Lo vas a have, lograr. you can reach Pero tienes que them. ser fiel a But Dios. you need to be faithful to Fiel a God. Dios. Tienes que honrar a tu padre y a tu madre. Honor your father and your mother. Porque son las personas que Dios ha puesto a tu lado. They're the ones that God placed in Y your Dios te life. va a meter en su taller. And He will Hay bring you cosas His que tienes que details. saber. There are things that Pero God Dios te va a will procesar. do, but He's going to Y hay process you. mentalidad y cosas que Dios te va a cambiar. Pensamientos. Mentalities that He needs to change. No Thoughts. dudes. Do not doubt. No importa lo que tú veas, lo que haya Doesn't sucedido. matter what you see or what has happened. Dios está contigo. God is with Y you. Él te va a guardar. And He's going to guard you. Tú vas a llegar a tu destino final. You will get to your final Gloria a destination. Dios. Un aplauso. Son las 10:15. 10:15. Tengo que terminar aquí. I have to finish. Porque el hermano me dijo que siguiera. They told me to keep going, Pero es tarde ya, yo sé, para muchos de ustedes. but it's late. Yo soy un poco tímido hablando. I'm a little shy. Me pongo nervioso por otra gente. I get very nervous when I see a lot of people. Deja a mi esposa, no sé si me atreva para algo. Demasiado talento hay aquí. I don't know if I dare to get up here. Pero me siento gozoso. Miren, I feel joy. ustedes son especiales, Dios. You guys are very special in the Lord. Ustedes tienen una madre especial, un esposo, un hijo. A special wife, a special daughter. Una de las cosas que el enemigo quiere hacer And something the enemy wants to es do destruir la unidad que hay is destroy unity en la familia. in the family. La familia es el fundamento y la base de la iglesia. The family is the fundamental unit of the Y toda church. persona que está aquí, And every person that is here, tal vez va a otra iglesia you might come go to a different o church, vino a otra iglesia, or you came to visit for another pero church. Dios te trajo a este lugar God brought you here today para equiparte y prepararte to equip and prepare you y para que te prepares para lo próximo que viene. for what's to come. Porque lo próximo que viene es grande. Because what's to come is great. Es tan grande que no cabe en las cuatro It's paredes. so big that doesn't fit in Es the tan floor. grande que yo veo que las paredes se derriban para los cuatro extremos. Y Dios está preparando un equipo de guerreros, de ganadores de almas. Muchos pastores que saldrán de la iglesia. Una generación de jóvenes que están llamando por nombre y ser de Dios. Prepárense Prepare yourself para el próximo nivel. for the next level. Esto no es nada comparado a lo que ustedes van a vivir. This is nothing compared to what you're going to La experience. adoración que recibimos era como que lo transportaron al cielo. The worship we received earlier was pretty much Y transported us cuando to pararon heaven. como que regresamos a la And tierra. when they stopped, it's like we came
back Yo to quería Earth. que no pagara para que nos mantuviéramos allá. I wanted them not to stop so we could Pero stay up tenían un in heaven. programa. But we had a program. Dios está preparando y equipando personas. God is preparing and equipping people. Al punto tal que hay personas que pensaban hasta mudarse del estado. Some people have maybe even thought of leaving the Y state. Dios le ha dicho de no prepare maleta. And God has said, woo, prepare your Porque ears. tengo planes para ti en esta ciudad. I have plans for you here in this Te church. voy a usar aquí en esta ciudad. This state, rather. Y te va a equipar y te va a preparar. And God has said He's going to prepare and equip No you. importa que tú te sientas como que eres nuevo en esto. Doesn't matter if you feel like you're new in La this. gente se ríe de los niños cuando comienzan a hablar. Many people laugh at children as they begin to Pero ellos se speak. van preparando y desarrollando. Si comienzan a hablar bien, But they start preparing themselves and developing así their Dios te va a speech. equipar y te va a preparar. In that same way, God is going to prepare and Usted no se equip you. imagina si está al lado del próximo multimillonario aquí You en esta don't know if nación. you're standing next to the next El próximo senador. or the next Usted no senator. sabe esos niños que están ahí en la posición a donde Dios los va a llevar. Those children that we're not going to Porque take yo them. creo que es una iglesia de propósito y destino. This is a church of purpose and destiny. No se puede mirar por la cantidad de las personas que están aquí sentados, What about the amount of people that we see sino por lo here? que llegarán a hacer en un mañana. But what they can do tomorrow. Una iglesia de propósito, de reino A church of purpose of y de kingdom influencia en la sociedad de Massachusetts. and influence in this society in Si Massachusetts. hacemos con ser 500,000 personas, tenemos influencia en el medio donde vivimos. We can have, no matter how many people there, you can have influence in the midst of where you are. Pero recuerda que lo más importante But remember that the most important thing que fuera luz is that you are light. y en todas las áreas que tú te mueves And every area that you move, hay alguien que necesita una palabra que tú tienes, there's someone who needs the word that you have. una palabra que tú la des en el espíritu, A word that you give with your spirit, que la dé con fe, that you give with faith, puede cambiar el estado de ánimo de una persona. can change someone's state of encouragement. Pero tú tienes que creer. You have to believe it. Yo he ido a oficinas aquí, I have gone to offices here, a bancos, or banks, y le he soltado una palabra a alguien así. and I've released the word to Y me someone. dicen, wow, esa palabra cambió mi día. And they say, oh, this word changed my life. Es que tú tienes a Dios dentro de ti. It's that you have God in you. Cuando tú caminas, Dios va contigo. God walks with you. Cuando Dios está aquí en medio nuestro. God is here among us. Ustedes cantaban que Dios vive en mí. When you say that God lives ¿Tú in no you, crees eso que es verdad? you believe that Tú tienes el poder de cambiar donde quiera que tú vayas. you have the power to change wherever you Bueno, o sea go. que a veces cuando tú das una palabra, That's what when you give a word, la gente dice, people say, oh my God, ¿qué es lo que pasa en este ambiente? oh, what's happening here in this Hay algo place? raro que siento aquí que está I sucediendo. feel something very Es strange. que hay algo donde quiera que tú vas moviéndote. It's because wherever you Los ángeles Dios guardan tu entrada y tu salida. the angels of God guard your entrance and your En exit. el trabajo que tú tienes, Dios que te ha guardado, que no te haya botado. And God has kept you secure in your job where you work today. Porque Dios puesto gracia en ti, Él es que te guarda. He has placed grace over you. Dios es tu fuente de vida. He is your source of life. Y sería el día más frío del infierno, como dice el maestra. It'll be the coldest day in hell as it Cuando la palabra de Dios se ponga, says. un aplauso a Cristo, como decimos aquí. Dios te bendiga. Aleluya. Hallelujah. ¿Dónde están despiertos? Hallelujah. Hay algunos que están en el quinto sueño. Some of you are